Con Tenéslugar.com, la plataforma de auto compartido para empresas, ayuda a mejorar el tránsito en la ciudad y cuidar el medio ambiente. Muy buenas noches a todos, bienvenidos. Estamos comenzando este programa en un día especial, en un día caliente. El programa de hoy no solamente está cargado de información, sino que además es importante, es un programa importante porque la Argentina se está jugando un montón de cosas el día de hoy. Hay mucha información y muchas cosas para contarte. Primero te quiero decir que tenemos la opinión de los principales expertos de la Argentina vinculados a lo que está pasando con el dólar y sobre todo el programa de hoy te va a contar lo que va a pasar con el dólar, ¿sí? Lo que va a pasar a partir de ahora a nivel económico y a nivel político. Hoy vamos a tener la palabra de Martín Redrado, de Willy Cohen, de Martín Tetaz, de Marco Lavagna y de Fausto Espotorno. Además vamos a tener acá a especialistas, por supuesto a expertos. José Luis Espert va a estar con nosotros, uno de los hombres más críticos contra el gobierno de Mauricio Macri el día de hoy. Está Juan Germano con nosotros aquí ya en el estudio para conversar. Es uno de los consultores a los que más le pregunta el gobierno, más consultados por Mauricio Macri. Y también Rosendo Fraga, para hablar de esta Argentina urgente. Hoy Santiago Fioriti, Marcela Pagano, Mario Dufar te van a contar las reuniones reservadas en el gobierno, la preocupación máxima que tiene el gobierno de Mauricio Macri el día de hoy. ¿Qué piensa Lilita Carrió sobre el dólar? Te lo vamos a estar contando. ¿Cómo sigue la economía? Pero atención, te decía que teníamos la palabra de Martín Redrado. Día importante, día urgente. Queremos conocer qué piensa uno de los economistas más importantes de la República Argentina. Esto dice aquí en Ya Somos Grandes Martín Redrado. Mirá. El valor del dólar puede llegar hasta donde el Banco Central quiera. Tiene todas las reservas y tiene toda la idoneidad como para poder lograrlo. Para hacerlo hay que trabajar en dos frentes. Uno urgente, que es fortalecer la demanda de pesos con todos los instrumentos y creando nuevos para poder lograrlo. En segundo lugar, complementar lo que se ha hecho hasta ahora con un verdadero programa económico que balice el camino de las principales variables que maneja el gobierno. Esto es, generar un sendero creíble para el gasto público, generar un sendero creíble para la emisión monetaria y generar un sendero de 2 o 3 años también creíble para las políticas de ingreso. Si no logramos esto, vamos a estar discutiendo todos los meses por qué no llegamos a la inflación, por qué se dispara el tipo de cambio. Tenemos que salir del día a día, tenemos que salir de la economía de frazada corta. Hace falta un verdadero programa económico, plantea Martín Redrado. En un rato vamos a seguir escuchando a Martín Redrado. Amablemente nos envió sus opiniones, al igual que Willy Cohen, Martín Tetaz, Marco Lavagna, Fausto Espotorno. Todos opinan aquí en el programa de esta noche. Además, lo decía Juan Germano, José Luis Espert, Rosendo Fraga. Hay mucho para conversar. Hay rumores de renuncia en el gobierno. Hay rumores de cambio en el gabinete. En un rato te vamos a estar contando si esto es efectivamente así. Le preguntamos a Martín Redrado, ¿hay que preocuparse, Redrado, por esto que está pasando en la Argentina? Esto respondía. Hoy ha sido una jornada preocupante porque la autoridad monetaria ha dado señales confusas. En algunos momentos va para un lado, en otros va para el otro. En un momento de crisis hay que dar señales muy precisas y muy contundentes. Se trata de utilizar todos los instrumentos para fortalecer la demanda de moneda local. Y con esto no se juega. Trabajar en ese sentido, no dar señales confusas, es la clave para salir de esta crisis. Muy bien, ahí está el planteo clarísimo de Martín Redrado. Insisto, todas las opiniones esta noche. Juan Germano, gracias por venir. Muy buenas noches. Gracias. Es uno de los consultores más que más bola le da el gobierno, que más consulta el gobierno. Va a estar José Luis Espert y está en el móvil Rosendo Fraga. En un rato vamos a hablar con él. Así arranca, y mirá bien, atención, programa importante. Ya somos grandes. Muy bien, está, como decíamos, Rosendo Fraga con nosotros. Buenas noches a todos, gracias por estar también. Rosendo, ¿nos escuchás? Buenas noches. Perfecto, gracias Diego, gracias por invitarme. Gracias a vos, Rosendo. Bueno, decíamos recién que es un día difícil, ¿no? Es un día importante, es un día caliente. Va a haber consecuencias políticas y consecuencias económicas, ¿sí? Con respecto a esto que está pasando con el dólar. ¿Cómo describirías vos la situación del gobierno en este momento?
Mira, es una situación difícil, posiblemente sea el momento más difícil de Macri hasta ahora. Pero creo que si no incorporamos la variable externa, no vamos a entender lo que está pasando y lo que va a pasar. El 25 de abril, la tasa del bono del Tesoro largo a 10 años de Estados Unidos llegó al 3%. Ese fue el día que el Banco Central vendió 1.500 millones de dólares. Sí, la clave de lo que está pasando está fuera del país. Y en un país que se venía endeudando mucho, la suba, ¿no es cierto?, de la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos implica que el dinero se va a Estados Unidos y deja, sobre todo lo que podemos llamar mercados emergentes o mercados de frontera, donde está la Argentina. ¿Cuál es el problema central que yo veo? Que están previstas 8 subas de tasa de interés de acá a fin del año que viene de 0,25 cada uno. Es decir, que a fin del año que viene probablemente la tasa del bono del Tesoro a 10 años esté en el 5%. Claro. Esto implica que, cuidado, estamos en una situación complicada. El origen de esta situación, en mi opinión, es externa, lo cual no quiere decir que no haya errores internos, pero esta es la clave. Y esta situación, donde hay que tener presente lo que viene, ¿no es cierto?, lo que obliga a que el gobierno se siente, reflexione y revise si el enfoque con el cual está enfrentando la crisis es el adecuado en materia económica. Ahí está, Rosendo, me parece que ahí está. Ahora vamos a lo segundo, ¿no? Pero me parece que este es el punto más importante y por eso queríamos tener tu palabra esta noche, la de Juan Germano también, porque hay un altísimo componente político. Vamos a hablar de lo económico, José Luis Esper, Marcela Pagano, pero hay un alto componente político en esto que está pasando y estamos viendo una foto con unas caras que no son las mejores, honda preocupación en el gobierno por esto que está pasando. Desde el punto de vista político, ¿vos qué observás? ¿Observás que hay errores del gobierno? ¿Observás que el gobierno está subestimando el problema? ¿Cómo va a salir de esta situación? ¿Cómo lo imaginás? Bueno, mira, yo te diría, me parece que el gobierno todavía no ha decidido cómo va a salir de este problema. Yo te digo que es lo que se hace normalmente en el mundo, cuando se enfrenta una crisis así, que en última instancia es una crisis de credibilidad. Se sale con acuerdos políticos, se sale con consensos políticos, eventualmente se sale con gabinetes de coalición. Es decir, cuando vos enfrentás una crisis de confianza económica, el modelo, ¿no es cierto?, exitoso te dice, mire, hay que cerrar fila, hay que generar consenso, hay que mostrar un país unido para enfrentar la emergencia. Esto es, yo te diría, el modelo de salida en este tipo de crisis. No lo veo al gobierno decidido a transitar este camino hoy, pero cuidado, que no lo vea decidido hoy no quiere decir que una agudización de la crisis en 24 o 48 horas no lo lleve a modificar la actitud. Rosendo, quiero que escuches esto que te va a contar Santiago Fioriti, nos va a contar a todos. Hoy hubo reuniones reservadas en la Casa de Gobierno, estábamos viendo ahí la foto, obviamente se supo que esto efectivamente era así, lo que no se sabe es el contenido, vos tenés el contenido, vos sabés qué dijo Macri, qué dijo Duhovne, cuáles fueron los pases de factura. Maru en un rato nos va a contar qué piensa Carrió de todo esto que está pasando y Marcela Pagano, ¿qué se viene? Atención a partir de ahora en la economía. ¿Qué hablaron Macri? ¿Qué hablaron Duhovne? ¿Qué habló Marcos Peña hoy en la reunión reservada? Quiero que escuché, Rosendo, esto. Vos decías, Diego, que Macri, la reunión fue tensa, que había caras largas. Bueno, efectivamente fue así. Había caras tensas en esa reunión. Alguien me dijo hoy a la tarde en la Casa Rosada, a Macri le salió el calabrés que tiene adentro. Enojado. Estaba enojado, estaba molesto. Comenzó hablando de Duhovne, que fue toda una señal, es el ministro de Hacienda. Habló y dijo, lo primero que habló fue del dólar. O sea que es un tema. Viste que en los últimos días se decía que el dólar estaba controlado. Sí. Bueno, se habló del dólar, Duhovne dijo es un impacto que tienen otros países y que llega el euro. Buscando, de algún modo, minimizar... Sí, esta idea de la cuestión externa. ¿A cuánto cerró el dólar, Marcela, hoy en el Banco Nación, por ejemplo? Bueno, el Banco Nación, ¿por qué es importante? Porque es el principal colocador de crédito hipotecario. Por eso lo tomamos, ¿no? Porque es donde compran aquellos que pueden acceder a un crédito los dólares. 23,30 prácticamente fue la cotización, 23,27. Pero el promedio dio ahí justito, un poquito por debajo de los 23 pesos, claro, a 22,99. El promedio del central, sí, a 22,99. Aclaro esto porque había confusión sobre cuánto estaba el dólar. Excelente. Lo cierto es que los bancos líderes, la banca privada, lo vendió por 23,50. Claro, si yo quería comprar en mi banco, en el que cobro el sueldo todos los días, 23,50. Empieza a haber dispersión de precio con el dólar también. Una cosa más, Diego. Sí, no, ahora quería agregar esto, porque me dijeron a mí, por ejemplo, que un ministro, y Juan, por supuesto, sos parte de la charla, cuando quieras incorporarte estás invitado, después conversaremos específicamente de los números del gobierno, en las encuestas, que tampoco dan nada bien. Hoy me dijeron que un ministro lo invitaron a un programa de televisión
y dijo, no, con este dólar que vaya Duhovne al programa. Como que también hay cierta interna en el gabinete donde cada uno quiere hacerse cargo exclusiva y únicamente de la cuota que le corresponde del problema. Claro, bueno, en el equipo económico, a diferencia de otros gobiernos, hay varias voces. ¿Vos te acordás que con Cristina había un ministro de Economía, con Kirchner había un ministro de Economía, Macri decidió, y lo mismo Marcos Peña, que ratifica ese rumbo, hablan de desdoblar el Ministerio de Economía, hay distintas voces y uno se pregunta cuál es la voz que pesa. ¿Pesa la de Duhovne? ¿Pesa la de Luis Caputo? ¿Pesa la de Marcos Peña por encima de la de ellos? Bueno, hoy Macri además ratificó las políticas de Federico Sturzenegger. Delante de todos los ministros dijo, cuenta con todo mi apoyo. Bueno, de hecho, para mañana empezó a correr el rumor de una conferencia de prensa del equipo económico. ¿Quién tenía que conducirla? Esa fue la cuestión por la cual todavía a esta hora se estaba discutiendo quién iba a conducir esa conferencia de prensa, que en principio está prevista para mañana a la mañana, pero no se sabe. Es un poco una metáfora de la Argentina. ¿Quién está conduciendo la economía en la Argentina? No, que me parece que esto que dice Marcela tiene que ver también con una cosa que le reclaman los socios de Cambiemos al gobierno, que es la política, que muchos están insistiendo en que parte de lo que está pasando, más allá de las cuestiones técnicas del tienen que ver con una perspectiva política, incertidumbre. La gente afuera, sobre todo, y después con lo que pasó con el movimiento del dólar hoy, también adentro, no tiene claro hacia dónde va. Hoy algunos reclamaban una conferencia de prensa del propio presidente de la Nación. Claro. Que diga él qué quiere, a dónde vamos. Otros dicen, me parece que está bastante claro qué quiere el presidente. Por ejemplo, con las tarifas. Digo, hagan en el Congreso lo que quieran. Si sacan esa ley que es potestad del Ejecutivo, yo lo veto. Porque las tarifas es una potestad del Ejecutivo. Y hoy, lo último, muchos decían, paremos un poquito, se está dramatizando mucho. Lo dijo la propia Carrió, tenemos que acostumbrarnos y no asustarnos a este tipo de cambio no controlado. Esto puede pasar. Sí, paradójico también que Carrió haya sido quien haya salido hoy a decir que el dólar va a bajar, por ejemplo. Ahora hablamos de Carrió. Recién Rosendo Fraga dijo una frase que es muy fuerte, que tiene correlación con los números, que es, este es uno de los peores momentos del gobierno. ¿Por qué lo decís, Rosendo? ¿En qué te basás? Bueno, primero, yo te diría que lo que estamos teniendo es la crisis económica más grave o la tensión económica, si no queremos usar la palabra más grave. Que hoy el dólar en un día haya subido entre 7 y 9% en un día, cuidado, nos anticipa inflación más difícil y la tasa del Levaque en 40, recesión más difícil. Miremos estos dos aspectos, ¿no es cierto? Segundo, bueno, porque se combina esto con lo que vos acababas de mencionar y lo que nos pueda decir Germano, que hay una caída de la imagen del gobierno muy fuerte, que posiblemente sea, desde que asumió Macri, también el momento más difícil. Ahora, te agrego, tras lo que escuché, yo creo que así como hace falta unión nacional, acuerdos, hace falta también que el liderazgo presidencial asuma un rol más protagónico. En la historia, en la cultura, en la sociedad argentina, somos un país presidencialista. Y esta vez es doble comando, Casa de Gobierno, es decir, presidente por un lado, jefatura de gabinete, subjefe de gabinete, ministro, no es lo que el país está acostumbrado en los momentos difíciles. Santi. Por primera vez, desde que Macri es presidente hace 2 años y pico, la imagen de Macri positiva está por abajo de los 50 puntos. Por primera vez desde que arrancó su gestión. Bueno, quiero sumar acá a Juan entonces. Juan, ¿cómo andás? Obviamente lo decíamos, una de las consultoras que, valga la redundancia, más consulta el gobierno, más mira, más escucha, en la cual más se referencia. ¿Es hoy también en las encuestas uno de los peores momentos a nivel imagen del presidente? Mira, Diego, vos tuviste en diciembre, enero, si querés, sobre todo en función con la reforma previsional, una baja fuerte del gobierno, 10-12 puntos de caída, con una particularidad muy asociada a la clase media, ¿no? De esa gran caída de diciembre-enero, tuviste una recuperación para febrero-marzo, también muy asociada a la clase media, y empezás abril-mayo con una fuerte caída, esta vez, a diferencia de diciembre, más en sectores medios y también bajos, lo cual eso es tal vez la parte preocupante. Ahora esto convive con una situación bastante llamativa, que es, independientemente si el gobierno sube o baja, en este caso tenés en diciembre y en abril-mayo 2 bajadas fuertes, la verdad que no tenés ningún otro cambio de ningún actor político que pueda capitalizar. Claro. Entonces, en algún punto... O sea, baja el gobierno, pero no sube nadie de la oposición. No sube ni las imágenes de los candidatos más instalados, no sube el nivel de conocimiento de los menos instalados. En algún punto la política pierde, digo, el sistema político pierde. Cuando no da respuestas hablaban de los temores, ¿no? El temor del dólar. Digo, el argentino, cuando uno habla de
inflación te lleva a una crisis. O sea, vos hablás la palabra inflación y ya recordás una crisis inflacionaria en el pasado. Hablás de dólar y te lleva a otra crisis, la suba del dólar. Hablás de, digamos, hay un montón de variables. Hablás de endeudamiento, te lleva a crisis. Digo, el argentino vive con mucho temor. La clase dirigente, este gobierno, el que venga, el pasado, digo, el desafío más grande del sistema democrático actual de la Argentina de hoy significa de darle a la ciudadanía menos temores. Convivimos con mucho temor. Se trata de eso. Sí, lo que pasa es que tampoco están dando certidumbre. Acaba de salir publicado un relevamiento que hace el propio Banco Central de proyección de inflación que se sitúa hoy, según los privados consultores de primera línea, en el 22% la inflación para este año. La meta era del 15%. El mes pasado este mismo relevamiento, Diego, daba 20,3%. Es decir, siguen subiendo las expectativas de inflación y se alejan de las metas oficiales. Ahora, ¿cómo sigue esto, Rosendo? Vos que estás escuchando, ¿cómo te imaginás los próximos días y las próximas semanas del gobierno? Bueno, mira, yo no soy optimista de que en el corto plazo el tema dólar, ¿no es cierto?, el tema venta de reservas, ¿no es cierto?, vaya a mejorar fácilmente. Por eso creo que tienen que replantear el enfoque. Pero lo que más me preocupa es la cuestión política. Es decir, cuánto tarde el gobierno en sentarse a plantear los acuerdos, el consenso, y vuelve al punto. Yo creo que acá es muy importante que Macri decida tomar el manejo de la crisis en sus manos. Si no, es muy difícil generar confianza en la economía si no hay un liderazgo político más activo. ¿Y la oposición? ¿Cómo definirías el rol de la oposición en este momento? Bueno, mira, la oposición, lo que tiene el gran tema acá son los acuerdos políticos. Entonces la oposición juega un rol. Date cuenta que, conjetura, si se hace un replanteo económico, se hace un plan económico y ese plan económico es apoyado por 2/3 del Parlamento, no el 100% porque eso nunca se va a lograr. Pero si vos lográs que un sector importante de la oposición del justicialismo y el oficialismo converjan en apoyar un plan para encauzar esta crisis, ese es el tipo de rol constructivo que tiene la oposición. No va a ser toda, pero una parte importante lo puede hacer y es necesario que lo haga. Ahora quiero seguir con vos, Rosendo. Ahí Maru también quería consultarte, pero le quiero dar la bienvenida a José Luis Esperto, otro invitado del día de hoy. ¿Cómo estás, José Luis? Bien, muy Gracias por venir, bienvenido. Un placer. ¿Cómo explicarías lo que está pasando? Yo creo que hay causas y disparadores cuando ocurren estas cosas, siempre. La causa es que estamos frente a un programa económico absolutamente inconsistente e insostenible. Mucho déficit fiscal, etcétera, etcétera. Y hay disparadores después de todo esto. Los disparadores, yo diría, arrancan el año pasado con una expectativa frustrada de las famosas reformas estructurales con las cuales el gobierno amenazó previo a la campaña. Después viene la desacertada conferencia de prensa el 28 de diciembre, donde el gobierno... Está bien blanquear que la inflación no iba a ser la originalmente planteada, pero vos no podés no decir cómo vas a cumplir la nueva meta. Después está la pérdida de dólares de la cosecha, que también afectó un poco. Y después afectó mucho también, o está afectando mucho esto del impuesto a la renta financiera, una imposición ridícula de masa aceptada por el gobierno. Y finalmente el único ajuste fiscal que el gobierno está haciendo, que es el aumento de tarifas, es una baja de déficit rara porque la hace la gente con más tarifas, ¿no? Pero está tambaleando ahí en el Congreso, ¿no? Así que todo eso hizo un combo con alguna cosa de afuera, pero yo te diría es muy, muy doméstico lo que está pasando. Es interesante lo que estás planteando, José Luis, porque hasta ahora el gobierno viene diciendo lo contrario, viene diciendo que esto es mayormente consecuencia de lo que ocurrió afuera, ¿sí? Y que la Argentina lo está sufriendo un poco más que el resto de los países por algunas variables internas. Vos decís que esto es sobre todo interno, sobre todo no hay doméstico. ningún país cuyo Banco Central haya perdido la cantidad de reservas que perdió nuestro Banco Central en 3 meses. Es más, vendió 3.700 millones de dólares en 3 días hábiles de la semana pasada. Sí, eso no pasó. Lidera el ranking de devaluación, ¿no? En ningún lugar del mundo pasó lo que pasó acá. A misma devaluación de la moneda, que no es cierto, porque la que más se devaluó es la Argentina, la pérdida de reservas. En ningún lugar ocurrió esto. No, esto es nuestro. Y la pregunta acá me parece, ¿no? Una de las preguntas que hay que hacer es, ¿esto recién empieza o esto ya terminó? Me preocupa mucho que el gobierno piense... O sea, si lo dice para llevar tranquilidad, está mal porque es mentira. Pero si realmente cree que esto viene por afuera, estamos en un problema. Perdóname, ¿no? No, digo, ¿esto es algo que ya terminó el día de hoy o es algo que recién empieza?
esta situación con el dólar. A ver, esto ya empezó hace rato, primero, no es que empezó hoy. Te repito, la semana pasada, en 3 días se vendieron 3.700 millones de dólares, más allá de lo que se vendió en marzo y en las 3 semanas previas al 23 de abril. Así que esto ya empezó en marzo como mínimo. Yo creo que para que esto se enfríe y pare, eventualmente el gobierno tiene que salir a anunciar algo que tenga que ver ¿Pero qué con se lo que puede está anunciar? disparando esto. ¿Qué se puede anunciar? ¿Qué tipo de anuncio? Por lo pronto, primero, ¿qué cosas no deberían ocurrir? Cosas como las que han ocurrido en el Congreso en los últimos 40 días. Mientras la sociedad está haciendo un flor de ajuste, postergando consumo para poder pagar un tarifazo fenomenal, los diputados discutiendo si se pueden o no transformar en efectivo y sin pagar ganancias los viáticos, por ejemplo. Los políticos, la clase política debería dar un gesto de acompañamiento bajándose sus sueldos. Y en el resto de la planta personal congelar gran parte. Perdón, y volviendo al Congreso también se discutió el tema tarifario, ¿no? Digo, Sí. El gran tema es, el gobierno se plantea que si no se cumple con la suba de tarifas, no hay forma de abastecer al mercado con las divisas que hay, con los pesos que hay, para afrontar ese gasto. Sí. ¿Esto es así? ¿Y cuál sería la consecuencia? ¿Más inflación si las tarifas no suben? No sé si más inflación, porque la suba de tarifas en el corto plazo implica algo más de aumento de precios. Pero yo te vuelvo a decir, si el único ajuste fiscal que el gobierno planteó... A ver, el ajuste fiscal no es por una especie de adicción al ajuste fiscal. A ver, Argentina tiene el mayor déficit fiscal de los últimos 20 años. Es mayor ya, o igual por lo menos al del 2001. Con esto no quiero decir que vengo en 2001. Lo que te quiero decir es que tener un déficit fiscal de esa magnitud, similar al de alguna de las crisis que Argentina ha tenido en el pasado, es para tomárselo muy a pecho. Así que si el único ajuste, que lo paga la gente además, ¿no? El sector privado, esto no afecta hasta ahora al gasto público de la política, sino que lo paga el sector privado. Si no se hace, y yo te diría, esto está dentro de los disparadores de lo que está pasando en las últimas semanas, que por ahora, a ver, para ser objetivo, hasta ahora no hay corrida contra el peso, no hay corrida contra los depósitos en los bancos, esto es una corrida bien concentrada en el mercado de Levax. Y algo empezó hoy con una caída fuerte de las acciones afuera. ¿Va a tener consecuencias en los precios esto? ¿Va a tener consecuencias en la inflación? Bueno, a ver, ¿qué inflación esperaba uno para mayo? Yo te diría, me parece difícil que la inflación de mayo sea baja como el gobierno pensaba. El gobierno esperaba una inflación del 1,6%. Ya ese pronóstico ya se cayó. ¿Se cayó? Esperan una inflación ¿Se cayó? mayor. No sé si el del 1,6, el que se cayó seguro es el del 15% para el año. Hace rato. Sí, eso no. Hay que ver ahí, guarda, no es un tema menor este. Va a ser el segundo año de las metas de inflación del Banco Central con 2 años de derrota respecto de la meta. Hay que ver políticamente qué pasa. Políticamente, eso te quería preguntar, José Luis. ¿Cuánto costo paga el gobierno si lejos del 15, una cosa es decir 15, que sea 17, 18, 19, y otra cosa es que sea 22, 23, algunos hoy ya estaban diciendo 24. Sí, puede ser 25 igual que el año pasado. ¿Puede ser este año la inflación No digo igual que el vaya año a ser, pero si vos decís, ¿puede ser 25? Sí. ¿Y por qué? ¿Por qué el gobierno no logra controlar la inflación? ¿Qué es lo que está haciendo mal? ¿Es subestimarla de arranque? ¿No está aplicando todas las herramientas que tiene? ¿Las aplica pero no funcionan? ¿Qué es lo que falla? Para que entendamos todos. Mira, la ciencia económica, yo te diría, hay algo que casi no discute ya, salvo ignorantes dentro de la economía, ¿no? Que son cada vez menos, pero la inflación es un fenómeno que está comprobado, es una ley prácticamente, que es un fenómeno esencialmente monetario. La cantidad de dinero está creciendo al 30%, en parte por el financiamiento del fisco, en parte porque los bancos oficiales están dando mucho crédito y por lo tanto han rescatado Levax y con eso han dado crédito, que es emisión. Bueno, si emitís al 30, mira, la inflación no la tenés muy lejos, ¿no? Ahora, para José, eso... Pero digo, la contracara de eso, ¿qué sería? ¿Un ajuste que también golpea a las familias? A ver, yo no creo que le pegue menos a la familia un ajuste fiscal, que lo que está pasando con los precios, con el dólar, con las tasas. Y eso ocurre por el no ajuste fiscal. A ver, al revés del consenso que el grueso de la clase política nos pretende meter, lo que es un veneno para la gente de a pie, para la familia, es el déficit fiscal. A ver, acá nosotros preocupa el déficit, a la gente lo robaron los depósitos en el 89, en el 2001-2002. Hubo gente que tenía bonos en dólares, se lo defaultearon. A los jubilados
los han estafado de manera grosera con el kirchnerismo y el gobierno de Macri, que avaló diciendo que no hubo dibujos del INDEC durante la década kirchnerista. Como consecuencia no se dibujaron, según ellos, los números de inflación. Es al revés de lo que, digamos, parte de la Argentina sea devorada, es porque la sociedad avala ciertas cosas que no son ciertas. Como por ejemplo, que lo que le trae problemas es un ajuste fiscal, cuando hace medio siglo que tenemos el fisco en déficit y Argentina no para de tener crisis. Es al revés de lo que se piensa. Perdón, pero ¿qué sería un ajuste fiscal? Digo, que 3 medidas o 3 cosas que pudiera hacer el gobierno más o menos rápido que dieran una señal de ajuste fiscal. Yo creo que hay que dar una señal política de sentirse cerca de la gente que está haciendo un esfuerzo grande para pagar el aumento de tarifas, con la clase política, que no es gran cosa la cantidad de plata, pero sí como gesto, que se bajen los sueldos. Eso no sería una... Perdón, ¿no? Pero primero no coincido, pero ¿no sería un acto demagógico? Porque con que se bajen los sueldos... pero después... pero eso como gesto. Después te tiene que congelar los salarios de toda la planta de personal. Lo tiene que congelar. Bueno, este año, de hecho, la paritaria para los que son funcionarios o cargos altos no se aumentaron. Y en esto de los gestos estaba pensando en la decisión de Macri de no hace mucho de chau los familiares del gobierno, que son un gesto que trajo al final más problema interno, que se fueron menos de la mitad. Tiene que, así como hay pactos fiscales entre nación y provincia para aumentar impuestos, como ocurrió ahora, tiene que haber un pacto fiscal para que se bajen salarios públicos, sí. Salarios públicos. No puede haber un ajuste automático de ningún gasto. Acá lamentablemente el gobierno, de manera deliberada, creo yo, cuando asume, no comunica lo que realmente sabía que iba a pasar. Y si no lo sabía, bueno, mal diagnóstico han tenido. A ver, es importante conectar lo que está pasando con lo que se hizo, con lo que no se hizo. Vos estás teniendo una suba del dólar muy fuerte, estás teniendo una corrida en el mercado del Levax, estás teniendo una inflación que no te baja. Me parece increíble que no nos preguntemos por qué, como gobierno, como sociedad. El por qué es porque vos seguís emitiendo una velocidad estratosférica y eso es como consecuencia que el déficit fiscal no ha bajado y que el gobierno puso prioridades como, por ejemplo, los créditos suba, como consecuencia de lo cual se ha emitido mucho más dinero para eso. Claro, me dirán, y la gente no tendría casa. Está bien. Tiene la casa, pero en parte estamos teniendo esta inflación con estos niveles que lo golpea y a todo el mundo le preocupa si puede pagar el UVA ahora, ¿no? Juan, como para cerrar, quiero escuchar, ¿cuál dirías vos que es hoy el principal problema que tiene el gobierno a nivel político? A ver, de hace 30 años en Argentina hay 2 problemas que la ciudadanía percibe como los más acuciantes, que es inseguridad y economía. Y economía básicamente muy asociado, digamos, yo siempre digo hay 3 palabras prohibidas en Argentina para cualquier gobierno. Inflación, dólar y desocupación. Totalmente. Que es la más prohibida de todas, porque es la que normalmente trae más consecuencias instantáneas. Digo, el desafío, por supuesto, es, y se trata mucho de gobernar, de mover la agenda, digo, intentar controlarla. Por supuesto, una agenda de este tema, de 2 de los 3 temas prohibidos, digamos, es una agenda incómoda para cualquier gobierno. Me acuerdo se decía mucho en el gobierno pasado que era muy bueno controlando la agenda, sobre todo de Néstor se decía, sí, claro, ¿no? Sí, sí. Digo, me parece que hay parte de todo esto que es necesario para intentar salir. Digo, después, las soluciones económicas yo no las tengo, no soy economista, pero sí el manejo de la agenda me parece importante. Por supuesto, vos seguís teniendo en tapa de diarios, en la conversación del día a día, la inflación nos pega a todos. También es cierto que los argentinos, lamentablemente, estamos muy acostumbrados a vivir con inflación. Entonces, digo, también las exigencias a cualquier gobierno son de solucionarlas, por supuesto, pero digo, al menos, como mínima, tener un horizonte que se vea en baja, ¿no? Después, si es más lento de lo que todos esperamos, si es con más problemas de lo que todos también esperamos, bueno, son complicaciones para cualquier gobierno, pero digo, el desafío de cualquiera es mostrar un horizonte de baja. Y ahí está el verdadero eje de este el dilema, ¿no? Exactamente, este dilema. Gracias, Juan, por haber venido. Gracias, José Luis. Placer, buenas noches. Y gracias, Rosendo Fraga, también, que estuvo allí en el móvil acompañándonos esta noche. Un abrazo grande, Rosendo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Recién lo decía Juan Germano y coincido, ¿no? Las 2 preocupaciones más importantes que tiene Argentina son la economía, de la cual venimos hablando hasta ahora, y la otra es la inseguridad, esta sensación de que la Argentina es tierra de nadie, de que la Argentina es una zona liberada, Argentina de la puerta giratoria. Así lo dijo el jefe de la policía. Está esta noche con nosotros el fiscal Federico Delgado, es uno de los fiscales más importantes y respetados que tiene la República Argentina. Vamos a hablar un poco de qué pasa con la justicia en la Argentina.
estamos diciendo, lo estamos mencionando, y es la otra parte de la Argentina que nos preocupa, más allá del dólar, más allá de la economía, más allá de la crisis política, y tiene que ver con este país donde contamos el asesinato a sangre fría de un colectivero, Leandro Alcaraz, de la línea 620. Contamos semanas después el asesinato a sangre fría de un canillita, de un carnicero, como si nada. Después, la invasión, directamente la invasión a una comisaría en la provincia de Buenos Aires, en San Justo, como si fuera cosa de todos los días. El jefe de la policía habla de puerta giratoria en la Argentina, los jueces que liberan detenidos. Hay muchas cosas para hablar con Federico Delgado. Federico, gracias por haber venido esta noche. ¿Cómo estás? Gracias por invitarme. ¿Cómo están? El jefe de la policía habló de puerta giratoria. La Argentina y la puerta giratoria. ¿Existe la puerta giratoria en la Argentina? ¿De qué se trata? ¿Quiénes son? Sí, claro. La justicia argentina está demasiado lejos de las cosas que le pasan a la gente. No salieron los laboratorios y la ley que más se cumple es la de gravedad, que no depende de los jueces y fiscales, porque si no probablemente no se cumpliría o habría excepciones. Hay varios problemas culturales, tecnológicos, de profesionalización, pero lo concreto es que la justicia no tiene una respuesta concreta a la inseguridad y la gente sufre que los ladrones entran por una puerta y salen por la otra. Hay gravísimos problemas que tienen que ver con volver a reconciliar la ley con la justicia. ¿Por qué una persona, como decís vos, entra por una puerta y sale por la otra? ¿Por qué hoy hay puerta giratoria en la Argentina? Porque lo dijo, perdón, Fede, sí, lo dijo el jefe de la policía. A ver si entendemos. El jefe de la policía dijo, en la Argentina hay una puerta giratoria. Vos, que sos fiscal federal hace mucho tiempo, que venís lidiando contra el sistema, escribís libros, lo mencionás, lo decís, lo denunciás, nos decís lo mismo. ¿Por qué? Porque, te repito, los jueces y fiscales han separado la ley de la justicia. Aplican la ley como si fuese un rompecabezas en una mesa, como un jueguito donde todo cierra, pero jamás piensan las consecuencias que esa decisión tiene en la sociedad. Entonces los tipos que tienen 15 entradas a la comisaría, que tienen 3 condenas, por un dogmatismo, por una suerte de fanatismo con una interpretación de la ley, los devuelven a la sociedad. Entonces la justicia llega al nivel en que llegó, en que no le creen ni las víctimas, ni los imputados, ni los periodistas, ni la sociedad, no le cree absolutamente nadie. Tenemos una justicia que no aplica la ley. Ahora, un juez que libera a una persona que, por ejemplo, violó y que tiene un informe del servicio penitenciario que dice que no hay que liberarlo. Sí. El juez lo libera igual. ¿Lo libera por incapacidad? Sí. ¿Lo libera por ideología o lo libera por corrupción? Básicamente lo libera porque no tiene que rendir cuentas. Hay una vieja trampa que dice que los jueces no pueden ser juzgados por lo que dicen sus sentencias. Y en rigor de verdad, los jueces, como los fiscales, como ustedes, como cualquier empleado, en este caso un empleado público que debe servir a la sociedad y gana un buen salario por eso, tiene que rendir cuentas de lo que hace. Nadie examina lo que hace un juez o un fiscal. Yo a fin de año pude haber hecho mucho, poco o nada, nadie ni siquiera me lo pregunta. Y los invito a ustedes, vos, Maru, que caminás muchos tribunales, sí, a ver dónde encontraste un número, una estadística seria sobre lo que produce la justicia. Ahora, ¿no sería prudente, por ejemplo, cambiar las leyes y que no haya tanto lugar a la interpretación? Más de cambiar las leyes, hay que mejorarnos a nosotros. Hay que cumplirlas. Hay que mejorarnos a nosotros. Nosotros todavía trabajamos con telegramas y con fax, que muchos de ustedes no saben ni lo que debe ser. Sí. Federico, me quedé pensando en esto que decías de datos serios o estadísticas serias respecto de lo que nosotros hacemos. Hace nada, 2 semanas. Empezaba Ya Somos Grandes, cuando salió el informe del Consejo de la Magistratura. ¿Eso no fue un informe serio? ¿Un diagnóstico serio? Ese una informe tiene muchos problemas de recolección de datos, se puede mejorar muchísimo, pero básicamente las conclusiones preliminares ratifican lo que todos pensamos. 15 que la años justicia promedio tarda mucho, que los poderosos zafan, que los pobres van presos y que en realidad la regla es que jamás pasa nada. Entonces tenemos un problema. Digamos, a mí me parece una locura, me pasa mucho con colegas, con otras personas de tribunales que lo discuten. Pero es un dato empírico, no pasa absolutamente nada. Mucha gente se robó bancos y camina por la calle. Y muchos tipos, muchas madres a veces cometen delitos, venden drogas para alimentar a los hijos, pues los padres están presos. Y están presos el padre, la madre y el chico en una guardería en la cárcel. Digamos, no estoy defendiendo nada ni justificando nada, estoy tratando de señalar, de graficar. ¿Cuál es el rol de la política, ¿no? Porque la política también habla de puertas giratorias, ¿no? La política muchas veces se beneficia de un sistema judicial que no funciona. Claramente se beneficia. Entonces, digamos, la dirigencia política es grave lo que está y la dirigencia diciendo. política en su conjunto no asume la responsabilidad de tener un sistema judicial serio. Porque, digamos, la justicia es demasiado seria para dejarla en manos de jueces y fiscales.
tienen que intervenir la sociedad civil, el sistema político, y el sistema público tiene que tener controles, realmente seguimientos de nuestro trabajo, como pasa en cualquier firma, en cualquier empresa privada, donde a vos te preguntan a qué hora llegaste, a qué hora te fuiste, cuánto hiciste, cuántas notas traes, te preguntan en el diario, te preguntan acá. Digamos, la justicia son cosas que en nombre de la independencia no se pueden hacer. ¿Estaría bien que se trabaje en otro horario? Que viste que en algún momento el gobierno lo planteó, un desviol en los jueces, parecía que le habían propuesto, no sé, que el propio Macri. No, claro, ¿viste? Por ejemplo. Claro, ni hablar de pagar ganancias. Ya solamente cambiar el horario de trabajo fue como una bomba neutrónica que explotó en Comodoro Pi. Hay muchísimas resistencias que no tienen sentido. Digamos, la justicia no puede seguir trabajando con costumbres medievales. Digamos, hay que adaptarse los horarios a la hora en que la gente puede ir a acercarse a plantear su conflicto. Hay que adaptarse a las tecnologías, hay que sacudir ese gran elefante y de golpe hacerlo bajar unos kilos y que pueda moverse al ritmo que se mueve el mundo cuyos conflictos debe resolver. ¿Hay corrupción en Comodoro Pi? Pero claro que hay corrupción. Hay corrupción en Argentina. En mi libro, paso el chivo, ahora vamos a hablar del libro en un ratito, capítulo sobre los ilegalismos. Digamos, los ilegalismos son parte constitutiva del hombre de a pie en la Argentina. Todos cometemos pequeños delitos. Coimear a un policía, un contacto que nos acelere un trámite, un semáforo en rojo, cruzar la calle por la mitad. Esas patologías, obviamente que en tribunales están claramente a otra escala. Pero hay corrupción como hay corrupción absolutamente en todos lados. ¿Por qué da la sensación que en países vecinos como Chile no pasa que haya tanta corrupción y que el sistema judicial es respetado y la ley es respetada? ¿Por qué en un país vecino se logró y acá en Argentina no? Sí, tenemos, por ejemplo, hoy en día somos claramente en la región los peores, los calificamos peores. Hay una encuesta que se llama Latinobarómetro, que tiene números de toda América Latina, de confianza, de credibilidad, etcétera, etcétera, que son fantásticos, y estamos peor que todos nuestros vecinos. A mí me parece que básicamente tiene que ver con dos variables: profesionalización, rendición de cuentas y, sobre todo, recuperar una noción que es antigua, pero que es muy buena, que es que los que trabajamos en el Estado somos servidores públicos. Servir al público quiere decir que uno tiene que resignar algunas cosas. Tenés que resignar ganar dinero, tenés que resignar fama, tenés que resignar un montón de cosas, porque se supone que elegiste servir a los demás. Digamos, si uno quiere ganar dinero, tiene que quedarse en la empresa privada, a la actividad privada, tiene que ser empresario, emprender. El empleado público tiene un montón de preventa, justamente, no pagar ganancias, ese tipo de cosas que tanto problemas generan, porque se supone que está sirviendo a los demás. Hay que recuperar eso. Ahora seguimos con el fiscal. Estamos hablando con el fiscal Federico Delgado. Es muy conocido en Comodoro Pi porque va así vestido, no va de traje y de corbata, porque va en bicicleta. Tiene sus particularidades, muchos no los quieren ahí justamente porque desde adentro del sistema critica el sistema y cuestiona algunas cosas que están establecidas. Vamos a seguir hablando de la puerta giratoria. Vamos a hablar de Odebrecht, ¿sí? El caso que en el mundo ha despertado crisis política. Él es el fiscal, uno de los fiscales del caso Odebrecht aquí en la República Argentina. Y en un rato, atención, Santiago Fioriti tiene El secreto de Cristina en el Senado y Marcela Pagano con el spoiler alert, que ha sido un éxito ya en los últimos programas. Este programa, por supuesto, también lo será. Tiene que ver con el crecimiento y tal vez otra mala noticia para el gobierno. Enseguida. Seguimos acá, Ya Somos Grandes, ahí lo están viendo, atrás mío, El secreto. Santiago Fioriti hoy trae El secreto de Cristina. Cristina más en Twitter que en el Senado, ese es el título. Dame una línea, Santi. Una línea: Cristina integra 4 comisiones en el Senado. Hubo 15 reuniones, de diciembre a hoy. ¿A cuántas fue? ¿Ninguna? En un rato te contamos. Y además, por supuesto, la vedette de este programa, sobre todo al final. El spoiler alert de Marcela Pagano. Ya te contó cuánto iba a estar la inflación. Ya te contó cuánto iba a estar el dólar en mayo, que cumplió. Dijimos mayo 21, dije 21.40 en mayo. Mirá, fíjate lo que estamos hablando el día de hoy. Hoy vamos a hablar del crecimiento, pero que no sería una buena noticia para el gobierno tampoco. No. Vamos a darte el número de cuánto va a crecer Argentina este año, lejos de la estimación oficial. Muy bien, en un ratito. El secreto de Cristina, más en Twitter que en el Senado, y en spoiler alert de Marcela Pagano. Pero estamos acá con el fiscal Federico Delgado, lo decíamos, acaba de publicar un libro, Injusticia se llama, y la verdad que la bajada es muy fuerte. Dice: un fiscal federal cuenta la catástrofe del Poder Judicial. Federico, te quiero hacer esta pregunta cada vez que te veo y creo que nunca te la hice. A ver. Vos que denunciás desde adentro Comodoro Pi, ¿pensás en algún momento en irte de Comodoro Pi, en dejar de ser fiscal federal? Sí, nada es para siempre. Uno cumple ciclos.
De hecho, yo con el libro estoy cerrando un ciclo intelectual. Tengo las mismas ganas que cuando entré a tribunales en el año 91, en otro siglo, pero uno va cerrando ciclos. Y me parece que hay que contribuir desde diversos lugares, de otras partes, y narrar experiencias y dejar... No hay que aferrarse a las cosas y permitir que nueva frescura le inyecte sangre a esos elefantes tan fuertes. Pero perdóname, yo te lo pregunté inocentemente y siento que lo tenés un poco decidido. No, decidido no, digamos, pero nunca me aferro a nada. De hecho, yo quería ser deportista, con lo cual todo lo que vino después siempre ha sido muy contingente. O sea, ¿estás dispuesto a renunciar? Me encanta ser fiscal, lo disfruto mucho, me gusta mi trabajo... pero digamos que nada es para siempre. Estoy abierto siempre a hacer otra cosa, obviamente. ¿Qué es lo peor que tiene la justicia en la Argentina? La morosidad y la lejanía con las personas. Cómo expulsa a la sociedad civil, que es la que nos paga el sueldo. Maru. Federico, no, te quería preguntar porque sé que en los fiscales federales ha generado mucho ruido y mucha resistencia la decisión de Macri de impulsar a Bember de Roca como la nueva procuradora, y muchos dicen es la Gil Carbó de Macri. ¿Vos qué pensás? Que en tribunales todos los cambios generan resistencia, todos. Desde cambiar una bombita de luz hasta cambiar un procurador. A mí me parece que es facultad del presidente designar una procuradora o a un procurador. Hay un procedimiento institucional y, como en todo lugar jerárquico, nosotros no tenemos demasiado que opinar. Solo tenemos que esperar que venga el nuevo jefe y seguir trabajando de acuerdo a la Constitución por la cual juramos. ¿Pero hubieras preferido que fuera alguien no tan ligado a este gobierno? No, no sé si ligado, no la conozco la señora Bember de Roca como para juzgarla. No, pero hay hechos y no concretos conozco que es su ligazón. No, llegó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad con Macri. Pero me parece que la gente hay que evaluarla por lo que produce en el cargo y no por el lugar de donde viene. El tema es que sean idóneos, y si son idóneos y van a hacer las cosas con ganas, en breve tiempo los hechos mismos nos van a permitir que esa persona construya su propia legitimidad o su ilegitimidad. Yo creo que la derecha hay que dársela en principio a todo el mundo. ¿Hubo cambios con Macri? ¿Mejoró la justicia o está igual? La justicia me parece que no va a mejorar por un cambio de presidente. Puede ser Kirchner, Macri, Fernández, García, Rodríguez. Se ha autonomizado y ha generado sus propias reglas y su propio espacio de funcionamiento, y me parece que las personas a veces son contingentes, que hay un sistema que se autorreproduce y que está por encima de los voluntarismos, buenos o malos, de los dirigentes políticos. Es mucho más serio el problema de lo que parece. El fiscal Federico Delgado con nosotros, gracias por venir, Federico. Gracias por invitarme. Y recomendamos, por supuesto, el libro Injusticia, de Federico Delgado, que ha estado aquí con nosotros, siempre hablando de esta manera tan particular. Gracias por haber estado. Atención, el secreto de Cristina, más en Twitter que en el Senado. 15 reuniones de comisión, no fue a ninguna. De las 4 comisiones que integra, no fue a ninguna. Mira, te cuento. Las comisiones que integra: Asuntos Constitucionales, que pidió ella estar ahí; Comisión de Presupuesto de Hacienda; Comisión de Banca de la Mujer; y Comisión de Relaciones Exteriores y Culto. Se reunieron del 10 de diciembre, que juró Cristina, hasta hoy, 15 veces. Ahí se debaten los proyectos antes de que pasen al recinto donde se votan. Cristina pidió estar en varias de ellas. No fue nunca a ninguna reunión de comisión. Perdón, es un punto de encuentro con Carrió, ¿no? Con Carrió, claro. Había faltado el 70% de... Claro, esas son las sesiones. Esto es donde se debaten las leyes. Reuniones de comisión, donde se cocina la ley que después se debate en el recinto cuando se vota. Sí, y te cuento algo que te va a divertir. Entre otras cosas, Cristina no va a las reuniones de comisión. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no quiere cruzarse con periodistas. Claro. Y sí. Claro. Porque ahí, o sea, ahora Cristina es una más, si querés. Claro. No tiene más ese lugar que le cuesta entenderlo. ¿Se acuerdan esa pelea que tuvo con la vicepresidenta de la Nación, presidente del Senado? Donde un momento Michetti le dijo, bueno, Cristina, usted se está pasando, claro, esta no es su casa, nosotros no estamos acá para escucharla. Claro, porque vivía planteando cuestiones de privilegio, porque las sesiones sí no se las pierde, porque es como su momento de hacer política. El momento donde puedo hablar y donde están las cámaras. A ver, mostrámelo mejor acá atrás, que tenemos para verlo más claro. Fíjate, las comisiones que integra Cristina, lo decías, ¿no? Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Hacienda, Banca de la Mujer, Relaciones Exteriores y Públicas. Estas comisiones se reunieron 15 veces, Cristina no fue nunca. No fue nunca, allí la estaban esperando, obviamente, porque ahí es donde mandan los proyectos para que comiencen a analizarse
para ver si tienen, si van a prosperar o no. Después pasan al recinto. Por ejemplo, lo que pasó ayer en diputados, claro, que se debatió en comisión lo que iba a pasar con las tarifas. Finalmente, bueno, ahora vamos a ver qué correlato tiene en el recinto. Cristina no participa. ¿Pero ella tiene la obligación de participar o los legisladores hacen lo que quieren? Y un poco en esas comisiones hacen lo que quieren. Sobre todo Cristina. Como decía Maru, después cuando va al recinto, Cristina tiene participación porque le gusta hablar, le gusta confrontar con Michetti, le gusta confrontar con incluso con gente de su ex bloque como Pichetto. Claro, sí, a Pichetto lo tiene. Pichetto tiene una batalla. El otro día hubo una pelea por los fotógrafos. Sí, ahí tiene una batalla con Pichetto. Los fotógrafos no pueden ir al recinto, los fotógrafos de cada senador. Cristina tiene 3 fotógrafos. Escuchaste bien, 3 fotógrafos. ¿Ella tiene 3 fotógrafos? Uno personal y 2 del bloque. Pichetto también tiene 3 fotógrafos. 1 personal y 2 del bloque. ¿Quién paga eso? Imagínate. ¿Nosotros Todos, que estamos acá? Por supuesto. Tiene un sueldo, el sueldo de capaz que se lo paga ella con el sueldo de senadora o el Instituto Patria, ¿no? En un momento el instituto, decían que ella, el argumento que daba es que muchas de las cosas salía del aporte voluntario que hacían claro, los que participan del Instituto Patria. Claro. Bueno, en esa reunión que vos citabas con Pichetto, que hubo una pelea, porque Pichetto lo que pidió fue que no le sacaran más fotos. No le sacaran más fotos. Y Cristina le había mandado su fotógrafo para que lo retratara todo el tiempo Pichetto. Por eso Pichetto se enojó tanto y dijo que no haya fotógrafos acá claro, en el Pero Senado. ¿cuál es el problema de las fotos? Pichetto se dio cuenta que Cristina le mandaba el fotógrafo para joderlo. Es decir... O sea, no solamente Cristina tiene 3 fotógrafos y Pichetto tiene 3, sino que lo usan no solo para sacar fotos, sino para molestar al otro. Bueno, pero políticamente que es mucho más divertido. Si yo te engancho en alguna, te dormiste, estás jugando a los jueguitos. ¿Se acuerdan aquella Aníbal Fernández cuando era... Sí, claro, que jugaba cualquier cosa. ¿Te acordás la de Vudú jugando? Mirá si tu fotógrafo te engancha, después lo hago circular entre los medios, mirá Pichetto. Pero, o sea, ese es el jefe del bloque del peronismo. ¿Así de mal está la relación entre Pichetto y Cristina? Claro, no se hablan. No se hablan. Pichetto dice que Cristina es el pasado y Cristina dice que Pichetto es un traidor. Pichetto fue el jefe de bloque de Cristina y de Néstor, digamos, y era un hombre muy vinculado de todo, sí, Eduardo. Esta pelea Pichetto-Cristina, o sea, si hay alguien que hace negocio con esto es el gobierno de Mauricio Macri. Y un dato por ahí concreto, hace 10 días, ayúdame vos Santi por ahí con las fechas, se le va una senadora rionegrina a Pichetto, de su tierra, además de su territorio, donde gana la elección local el Frente para la Victoria. Esta senadora se va al bloque de Cristina y ese cambio que parece una pavada y que Cristina por supuesto la abraza y le dice sentate acá, te doy una banca en Unidad Ciudadana, le sirve al gobierno. ¿Por qué? Porque Pichetto pierde la primera minoría. Claro, deja el peronismo de ser primera minoría, claro. Y pierde un lugar en el Consejo de la Magistratura, que es un órgano fundamental, clave, porque es el que sanciona y pone a los jueces. Ese lugar, o sea, ¿y eso qué le permitiría al gobierno? La renovación que viene ahora nada más en unos meses, tener la mayoría en el Consejo de la Magistratura y mucho mayor margen de maniobra. Ese es un ejemplo concreto, chiquitito, de cómo esta pelea Pichetto, Cristina Fernández de Kirchner. Un dato cortito y clave en esta relación. Pichetto es hoy el senador preferido de Macri. Claro. Sacá el cuerpo de legisladores propios, Pichetto pasa a ser un hombre clave para la construcción de consensos en el Senado por parte del oficialismo. Ahí está, en un ratito nada más el spoiler alert de esta noche. Atención, ya Marcela Pagano te anticipó cuál iba a ser la inflación de abril y la pegó. Te anticipó qué iba a pasar con el dólar y la pegó. Hoy te va a contar lo que va a pasar con el crecimiento de la Argentina. El gobierno dice que va a crecer a 3 puntos la Argentina. Eso es lo que tiene proyectado, eso es lo que presupuesta, eso es lo que promete. ¿Será así? ¿Crecerá a 3 puntos la Argentina? Después de la pausa te enteras, no te vayas. Qué miedo, señoras y señores, cuando suena esta alarma en este programa a esta hora. La pegó con la inflación de abril, la pegó con el dólar en mayo, el crecimiento. El gobierno había dicho, incluso proyectado en el presupuesto, 3 puntos de crecimiento para este año. Lo ponía como uno de los grandes logros, de los objetivos a cumplir. Sin embargo, el spoiler alert de Marcela Pagano el día de hoy tal vez no tenga buenas noticias para el gobierno. Sí, es el dinero que mueve la economía, ¿no? Una economía que crece mueve más dinero. Una economía que evoluciona es una economía que tracciona inversiones. Una economía que no lo hace o que no cumple con las metas, bueno, genera también desconfianza. Y este número es un número en el que tampoco le va a pegar el gobierno. El presupuesto tenía 3%.
3%. ¿Sí? El 3%. gobierno quería crecer al 3%. 3% era el crecimiento que apostaba y además con el que se presentaban las carpetas al mundo, ¿sí? Inversores. Y ojo, incluso decían algunos, no es mucho, pero ya son varios semestres que viene creciendo, 2 años seguidos de crecimiento, pero es un porcentaje cosa que no había importante pasado. para un país en el que incluso todavía tenés déficit fiscal, es decir, que lo que gastás es más de lo que te entra. Digo, era un crecimiento importante. Sí, 3 puntos. 3 puntos era lo que estaba presupuestado, 3 puntos era la apuesta, pero... ¿Cuánto va a dar? Bueno, el crecimiento económico para este año... A ver el número, a ver el numerito. El gobierno quería, prometía, esperaba 3. El número, sin embargo, será... Ni más ni menos que un punto porcentual menos. 2% es el crecimiento. ¿De dónde sale esto? Bueno, tenés un impacto importante de la sequía, minimizada y subestimada en un principio, ¿eh? Porque ya a principios de año se hablaba de la sequía y habían salido algunos voceros del gobierno a decir no va a ser tan grave, no se preocupen. Un punto, ahí estoy viendo un punto, es mucho. Digo, son miles de millones de pesos menos volcados a la economía. Menos consumo, menos crecimiento de las empresas, menos producción. Eso simboliza este número, ¿sí? ¿Y por qué es alerta también? Porque esta caída en relación a lo presupuestado tiene que ver también con una sequía. ¿Y quién está en crisis? Básicamente con la sequía, el campo. ¿Y quién es el campo? El principal abastecedor de dólares de un mercado que, como veníamos diciendo al principio del programa, está demandando cada vez más divisas. Es un tema a atender, es un tema que preocupa al gobierno, es otra meta más que no se cumple. Esa es la gravedad también de lo que hay que decir. Inflación, que ya nadie cree que va a estar en el 15%, y ahora crecimiento que va a estar un punto por debajo de lo presupuestado. Excelente información de Marcela Pagano. Queremos irnos mencionando la página tn.com.ar porque está bueno mencionando algunos de los comentarios que hacía hoy temprano en este programa Rosendo Fraga, ¿sí? Ahí está en conversación con nosotros y tiene que ver con lo que planteamos en este programa. Nos estamos despidiendo, nos encontramos nuevamente el jueves que viene a las 22 aquí en la pantalla de TN. No se vayan, se quedan con Código Político, con Blanc y con Van der Koy, 2 amigos, así que se quedan aquí en la pantalla de TN. Chau, hasta el jueves que viene.